el corazón de toda maquinaria es el motor. El corazón de toda maquinaria es el motor. ¿Cuál es el corazón de un auto? Te va a decir el motor. El corazón de un camión, de un barco. El motor, si el motor no funciona, nada funciona. Pero ¿sabían que ustedes que para que funcione el motor debe haber combustible? Da igual si el motor sea muy bueno o sea el correcto, el eficiente para que ande el barco. Usted no le puede poner un motor de una moto a un camión, eso no va a andar. Pero si usted le pone como creador el motor eficiente para que ande conforme a la demanda que usted como creador quiere que ande ese automóvil, lo va a hacer, pero necesita el combustible. El combustible. Y eso vengo a hablar hoy en día. El tema es aviva el fuego que hay dentro de ti. Aviva el fuego que hay dentro de ti. Porque si hay veces que el Dios ya hace la obra. Puede que muchos de nosotros, Dios ya nos haya mudado el corazón, ya nos haya cambiado el corazón hace muchos años. Pero debido a la frialdad, a que no avivamos el fuego, nos quedamos estancados como un auto en pana. Ahora su Biblia en Segunda de Timoteo, si no me equivoco. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo, capítulo 1, perdón. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al, al 8. Que el Señor nos bendiga en este día. Segunda de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 8. Si lo encontraron, le voy a dar lectura. Si alguien no lo ha encontrado, me dice que espere. Amén. 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 Entonces le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, testificando de Cristo, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a orar un poco. Padre amado, Padre misericordioso, te damos las gracias por esta noche. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder oír tu palabra, Señor. Rompe, Padre, todo bloqueo del enemigo que quiera interferir en esta noche, que tu obra no sea hecha, Señor. Te damos las gracias y entrego esta oración en tu mano en el nombre de Jesucristo. Amén. Aviva el fuego que hay dentro de ti. Trabaja el fuego que hay dentro de ti. Así como el motor, aunque sea el correcto, para que funcione conforme a la demanda del creador, si no tiene combustible se va a quedar en pana, no va a poder hacer absolutamente nada. El cristiano, a veces Dios hace la obra que hizo en Jacob, la hace, pero pasa que debido a la frialdad, a la falta de avivar ese fuego que Dios puso en la persona entibiece o se enfría y se queda en pana, se estancan las cosas de Dios, no quiere avanzar,
se siente decaído, las cosas de Dios, no quiere trabajar, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere servir a Dios con fervor y anda tibio. Pero ¿qué es el fuego que Dios habla a Timoteo? Timoteo era un muchacho que había recibido el don del Espíritu Santo, que había creído en Jesucristo como Salvador y que Pablo lo había conocido en uno de sus viajes apostólicos que él hacía. ¿A qué se refería con el fuego? ¿A qué se estaba refiriendo Dios con respecto al fuego? ¿Qué, qué se estaba refiriendo? La Biblia dice en Mateo 3, Mateo 3, capítulo 3, versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dijo esas palabras. Juan el Bautista bautizaba en aguas, pero él había profetizado que iba a venir alguien después de él que era más poderoso que él y que venía también antes de él, porque en el principio ya era que el mismo Dios los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, Él se le aparece a sus discípulos y les dice estas palabras: esperad la promesa del Señor, porque recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo del Padre. Y así los discípulos, todos que eran más de 12, eran muchos más, perseveran, no todos, pero perseveran algunos los 50 días hasta Pentecostés. Y dice cuando llegó Pentecostés, mientras estaban reunidos ahí, dice que vino un viento recio, entró al lugar, a ese lugar donde estaban todos los discípulos, y entró el Espíritu Santo y ellos pudieron verlo, se les fueron abiertos sus ojos espirituales y vieron que el Espíritu se posó, una porción del Espíritu Santo se posó en cada uno de ellos y lo vieron como lengua de fuego. ¿Comprende? El fuego es la porción del Espíritu que Dios dejó en ti. A eso se estaba refiriendo Pablo a Timoteo, que Dios, que cuando Timoteo creyó en Jesucristo y se arrepintió y él aceptó que necesitaba un Salvador y reconoció que su vida era de pecado, y Pablo le impone las manos, él recibe, ahí es una porción del Espíritu Santo. ¿Por qué digo una porción? Porque el Espíritu Santo es infinito. Es imposible que todo el infinito de Dios esté en nosotros que somos limitados. ¿Me entiende? Recibimos una porción del Espíritu Santo, pero que esa porción puede ser avivada y llenarnos completamente de su poder. Aviva el fuego que hay dentro de ti, porque eso es el combustible que a nosotros nos va a hacer caminar correctamente los caminos de Dios. Es algo que es algo esencial, por eso lo envió el Señor, por eso lo envió. Muchos varones que son conforme al corazón de Dios, como lo era David, cayeron, y muy bajo cayeron. La primera vez que yo leí lo que hizo David, a pesar de que era un varón conforme al de Dios, yo me pregunté, ¿por qué llegó a caer tan bajo? Y era porque andaba en frialdad, se había enfriado debido a los placeres que a veces uno tiene en la tierra, la alegría. A veces esta alegría que tenemos en la tierra, las cosas del mundo. David era rey, vivía en palacio. Nos alejan, nos alejan. Es peligroso, hermano, vivir una vida en placeres. Uno tiene que aprender a vivir una vida disciplinada, aunque sean las cosas de la tierra, aunque sean las cosas, ser disciplinado. Porque si uno no disciplina la carne toma dominio de ti. A David le pasó eso. David, un varón conforme al corazón de Dios, y cayó. Elías se echó a morir en un tiempo y se echó a morir a una cueva, y ahí estuvo 40 días y Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él había dicho, Elías le había dicho a Dios, mátame, Señor, porque no soy mejor
que mis antepasados. Se había echado a morir. Elías, gran profeta en la mano de Dios. Se había enfriado Elías. Entonces todos pasamos por ese momento de enfriamiento y debemos avivar el fuego que Dios depositó en nosotros. Ahora, usted me puede decir, y yo tengo ese fuego, yo tengo el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo que Dios me haya dado. El Espíritu Santo. Quiero aclarar esta parte porque hay mucha confusión en el pueblo, pensando que porque no se han sumergido en agua, no tienen el Espíritu Santo, y eso no es así. Quiero leer lo que está escrito en Hechos, capítulo 10. En Hechos, capítulo 10 se relata la historia de un varón que se llamaba Cornelio, un romano que vivía en Judea, y que una vez se le apareció un ángel y le dice, ve, envía a uno de tus siervos que vaya a buscar a Pedro y que venga. ¿Por qué Dios le da esa orden a Cornelio? Porque Pedro le iba a predicar de Jesucristo. Entonces viene Pedro, y lo voy a leer textualmente, y dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Los apóstoles, y quizás muchos hasta el día de hoy, piensan que si no pasan por sumergirse en agua, no pueden ser bautizados en el Espíritu, en el fuego y el Espíritu Santo. Pero en ese testimonio queda claro que no, que el día que tú oyes la palabra de Dios, oyes la prédica de Jesucristo, te arrepientes, reconoces que tu vida es de pecado y te arrepientes y que necesitas un Salvador, y ese Salvador lo reconoces a Jesucristo, en ese mismo instante desciende el Espíritu Santo, la lengua de fuego, que a lo mejor tú no la estás viendo, pero en el Espíritu sucede, cae sobre ti y queda esa porción ahí, en tu corazón. ¿Comprendes? Ahora usted me dirá, pero yo nunca he hablado en lenguas. Yo nunca he danzado, yo nunca he profetizado, ni el día en que yo hice aquello que tú estás diciendo. Pero todos hablan en lenguas, dice la Biblia. Todos profetizan, todos hacen milagros. Que no haya recibido don de lengua no significa que no haya recibido el don del Espíritu Santo. Y esto es muy bíblico lo que estoy diciendo. En el libro de Corintios, capítulo 12, dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, donde milagro eso es, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. La Biblia dice que son diversos los dones, don de lenguas, don de interpretar lenguas, don de hacer milagros, don de sanidad. Entonces Dios le dice, ¿tienen todos los dones o acaso no ven que yo reparto dones conforme a mi voluntad? Entonces la gente piensa que porque uno no habló lenguas el día que aceptó a Jesucristo, no recibió el don del Espíritu Santo, no recibió el Espíritu Santo, y eso es un error, porque a lo mejor usted no recibió don de lenguas, pero recibió otro don, que a lo mejor usted no los conoce. ¿Por qué cree que hay personas que pueden hablar con denuedo la palabra de Dios, que no les cuesta expresarse la palabra de Dios, porque tienen don de sabiduría, palabra de ciencia? ¿Comprende? Es un don. Pero yo, por ejemplo, nunca he hablado lenguas, yo nunca he interpretado lenguas. Yo he conocido gente, a uno, que interpreta lenguas. No, a dos, perdón. He visto que interpreta la lengua. Por ejemplo, la hermana Ivonne se pone a hablar en lenguas con el don que tiene, no porque ella lo quiera, sino porque el Espíritu la mueve. Y va a otro hermano que tiene interpretación de lengua y comienza a hablar en nuestro idioma. Eso es un don. Y así se conforma el cuerpo de Cristo. Entonces usted tiene que tener claro, hermano, que el día que usted llegó la prédica del Señor a su vida y usted creyó y se arrepintió y reconoció
a Jesucristo como Salvador, vino una porción del fuego y moró en usted hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy está morando esa porción ahí. Yo me acuerdo que la primera vez que llegó la palabra a mi casa fue a través de un varón, que no me acuerdo del nombre, era muy pequeñito, me acuerdo del varón. Y yo no entendía quién era Jesucristo a los ojos de Dios, yo no sabía la importancia de ese varón. Y yo le pregunté a ese varón, y estaba mi hermana, me acuerdo, al lado. Y el varón me dijo, me acuerdo que me dijo, Jesucristo fue el cordero inmolado que Dios envió para morir por los pecados de esta tierra, por los tuyos, por los míos y por todos los que escuchan. Y me dijo que cualquiera que aceptaba, se arrepentía, reconocía su pecado y aceptaba el sacrificio de, de, de que había hecho Jesucristo en la cruz, sería salvo y recibiría el don del Espíritu Santo. Y me dijo, me preguntó, ¿y quieres aceptarlo? Junto con mi hermana le dijo, y ambos dijimos que sí. Yo en ese momento creí que yo era pecador, creí que yo necesitaba redención, creí que ese varón llamado Jesucristo era el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo, que quitó el pecado del mundo. Entonces me dijo, arrodíllate, que impondré mi mano sobre ti. Cuando impuso la mano sobre mí, yo sentí como un fuego salió de las manos de ese hombre, que me rodeó todo mi ser, todo. No era un fuego externo de lo natural, no era sobrenatural, porque era algo, era como un hormigueo y como un fuego que me rodeó, creo como un aura, y que mi hermana al lado también lo sintió, es aquel fuego que nos rodeó. Entonces entendí yo con el tiempo que en ese día yo había recibido el bautismo del Espíritu Santo, en fuego y Espíritu Santo desde ese día. Desde ese día el Señor puso la porción del Espíritu Santo en mí, porción que tiene usted y todos los que estamos aquí. Y los dones son diversos. Los dones que puede tener usted no los puede tener otro hermano, pero ese hermano tiene otros dones y así se conforma el cuerpo de Cristo, pero el Espíritu es uno solo. El Espíritu Santo de Dios es uno solo. Y el fuego que hay en cada uno de nosotros es el mismo, pero los dones son diferentes. Entonces usted tiene que tener claro, hermana, que ya tiene ese fuego, esa porción de fuego en su corazón. A pesar de que a lo mejor no se ha sumergido en agua. Yo me sumergí en agua 4 años después. 4 años más o menos después yo me sumergí en aguas. Pero ya hace 4 años atrás, el día que yo reconocí al Señor como Salvador y me arrepentí y reconocí también mi pecado, porque hay personas que dicen que no son pecadoras y son gente del mundo por lo general, gente que es del mundo, gente que es incrédula, que tú le predicas a Jesucristo como y que tiene que arrepentirse porque Él es el Salvador y ella te dice, no, yo no soy pecador, yo estoy bien, yo no necesito Salvador. Esa gente nunca ha recibido entonces el don del Espíritu Santo, nunca. Pero usted, aunque se haya metido en aguas, no haya hecho el bautismo en aguas, el día que usted se arrepintió, reconoció al Señor, y aún si le impusieron las manos, a veces ni siquiera es necesario que se le impongan las manos, como lo pudimos ver acá. Pedro no le impuso las manos a ninguno de los que ella solamente predicó. El día entonces que llega la palabra a su vida, ahí viene a morar esa lengua de fuego, esa porción, y queda en usted en su corazón. Ese es el fuego que Dios estaba hablando, ese es el poder que el Señor estaba profetizando. El fuego del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, que en esta parte lo representa en fuego, y que a la verdad es fuego. Dice la Biblia que Dios es fuego, fuego consumidor. Dice la Biblia que cuando Dios se le presenta a Moisés, se le presenta una zarza de fuego que no se consumía. Así somos nosotros más o menos. A lo mejor este fuego no nos mata, no nos extermina como la zarza, pero sí quema lo que no es de él. Es por eso que el Señor dice, aviva el fuego, porque eso a ti te va a servir mucho, te va a ayudar a lo que también Dios te ha dado, ese corazón, ese motor que te ha dado para que andes conforme a la exigencia que el Señor te está demandando. Aviva el fuego. Entonces ese es el fuego, hermano, el Espíritu Santo que usted ha recibido.
y que todos tenemos en este instante, todos lo tenemos. Estoy seguro de eso, si no nadie estaría oyendo, nadie estaría ya perseverando tantos días en esto. Todos tenemos ese fuego, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Dios le escribe, Pablo le escribe esta carta a este joven llamado Timoteo y le dice, aviva el fuego. Lo voy a volver a leer. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. Don significa regalo, regalo de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oiga usted bien esto. Hay varones que tienen el don del Espíritu Santo, que tienen el Espíritu Santo, pero que a la hora de enfrentar el mundo se acobardan. A la hora de predicar el Evangelio se acobardan. A la hora de enfrentar al diablo se acobardan. ¿Por qué? Porque no tienen el fuego avivado, porque andan en tibieza. Pero dice la Biblia que cuando los apóstoles y los discípulos que estaban ahí recibieron el don del Espíritu Santo y se manifestó en lenguas de fuego y ellos lo vieron, dice que salieron de ahí del escondite que estaban y y no les importó nada, no les importaron que los encarcelaran, no les importó la muerte, no les importó absolutamente nada, solamente querer hacer la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Toda esa cobardía que había dentro de ellos fue quemada por el Espíritu Santo de Dios. Porque fueron llenos, dice ahí, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron como antorchas humanas, hermano. Antorchas que alumbraron y llenaron también a los demás, que también creyeron como 3.000, 5.000, dice la Biblia. Entonces, si la persona anda cobardada, si la persona no tiene dominio de su carne, es porque el fuego no está avivado. Es porque el fuego de nosotros no está avivado, no está fuerte. Como cuando usted tiene la estufa y le falta fuego a la estufa, ¿usted qué hace? Lo aviva, le sopla o le echa más leña para que se avive y calienta toda la casa, calienta todo el lugar. Cuando ellos recibieron, los apóstoles recibieron este fuego y fueron llenos, salieron a predicar a las calles, se hacían milagros extraordinarios. Dice la Biblia que agarraron a Juan, agarraron a Pedro, lo azotaron y salieron gozosos de la aflicción que estaban pasando, gozosos de que lo hayan azotados. Y le dijeron, no vuelvas a predicar, y al siguiente día estaban volviendo a predicar ahí en la plaza. Valientes, salieron valientes, no les importó la vida, porque eran tratados como locos, como acá se mencionó, porque hablaban de un ser divino, hablaban de un ser sobrenatural que traspasaba este mundo terrenal, esta maqueta que yo llamo, que es la tierra, que es esto temporal. Hablaban de lo espiritual. ¿Por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Lo trataban de locos, de fanáticos, de raros, que su manera de vivir no era conforme a la manera de vivir del mundo, para que se cumpliesen las escrituras que dicen, y seréis aborrecidos por causa de mí. Eso comenzó a pasar en aquellos que estaban llenos. Pero déjeme decirle, hermanos, que para tener ese fuego siempre avivado, siempre hay que estar cerca de Dios. Usted me preguntará, ¿y cómo yo puedo tener siempre ese fuego avivado? Una de las cosas que se puede hacer es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Mantenerse cerca de Dios. Mantenerse en oración. Trabajar a Dios. Trabajar. Trabaja el fuego que hay dentro de ti cuando tú ministras, como lo estoy haciendo yo ahora, que ministrar es trabajar. También dentro de ti crece un fuego, también comienza a inflamarse aquello. Creo leer este versículo que está escrito en Jeremías. Jeremías era un profeta que varias veces se sintió apagado y no quería predicar. Mire lo que dice, mire lo que escribe él en su testimonio. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
Jeremías era un profeta y que hablaba en el nombre del Señor lo que Dios le hablaba a sus oídos. Pero el pueblo de Israel no le escuchaba, lo trataba de loco, lo encarnecía, se burlaba y lo perseguía, incluso lo maltrataba. Lo azotaba, una vez lo azotaron afuera del templo. Y escribe y sigue, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije yo en mi corazón, no me acordaré más del Señor, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Un fuego, dice la Biblia, que no lo soltaba. Muchas veces Jeremías quiso tirar todo por la borda, se quedó en pana, pero dice que había una llama, un fuego que se inflamaba en su corazón que no lo permitía que eso sucediese. Ese es el Espíritu Santo que no lo soltaba. Era ese fuego, cuando Dios lo avivaba, le daba fuerza, le renovaba sus fuerzas para perseverar hasta el fin. ¿Entiende? Entonces, no crea que usted es el primero y el único que pasa por temporadas frías, de decaimiento, de que no quiere orar, de que no quiere ya hablar de Dios, no quiere trabajar. No, esto ya desde el principio, hermano, de los tiempos de Enoc, de Noé, de Set, desde esos tiempos, esto que estamos hablando. Aquellos varones también tenían el Espíritu Santo de Dios y también tuvieron que sufrir todas esas cosas. También tuvieron que sufrir cansancio, no querer seguir las cosas de Dios. Se sintieron desanimados, desesperanzados de que nada cambiaba, de que la gente no quería oír, de que la gente se burlaba de ellos, los trataba de locos. Imagínese usted a Noé cómo lo trataron de loco por querer construir un barco en medio de las montañas, imagínese. Construir un barco en la planicie donde el mar está a 50 kilómetros. Imagínate cómo lo trataron de loco. Pero él predicaba que venía juicio, predicaba que venía esto y esto otro, pero le trataba de loco, le trataba la gente, su pueblo, de loco. Pero todos sabemos lo que sucedió al final. Perseveró hasta el fin y fue salvo. ¿Y cómo pudo perseverar tanto? Yo estuve leyendo aquí cuántos años se demoró Noé en construir el arca. Se demoró alrededor de 5 años, pero el juicio vino, el Señor se lo profetizó 100 años atrás, o 120 años atrás se lo profetizó. 120 años predicando que venía juicio y nadie quería oír. 5 años construyendo el arca y la gente lo veía y nadie creía. Y la perseverancia de este hombre fue el fuego que había dentro de él. Eso no lo soltó nunca para que tirara todo por la borda. Avivar el fuego, hermano, es lo que a nosotros nos va a dar la victoria. Avivar el fuego. Por eso que a veces pasamos por estas temporadas, hermanos, de desaliento, de desánimo, de miedo, cobardía. A veces nos da miedo orar de noche, porque se puede manifestar el diablo, espíritu inmundo, pueden venir brujos y cosas raras. A la gente le da miedo. No queremos enfrentar al mundo, predicarle a la gente, porque la gente me va a tratar de loco. No quiero perder mis amistades, porque si yo le predico esto, voy a perder mis amistades y mis intereses. Puedo perder mi trabajo, puedo perder cosas que mi corazón, a mi carne le convienen. Dice la Biblia que muchos gobernantes creyeron en Jesucristo, pero nadie quería reconocerlo con sus labios porque amaban más la gloria del mundo que la de Dios. Hay personas que tienen miedo de hablar la verdad porque les puede retribuir en algo que a su mente malévola, a su deseo de la carne, le puede afectar. Pero todo eso es quemado cuando tú avivas el fuego. Cuando tú avivas el fuego, hermano, te transformas. Eso es lo que sucede. Te transformas en otro ser,
en un ser angelical, literalmente. Pónganse a pensar que Juan el Bautista, muchos le trataban de loco, a Eliseo igual. Me acuerdo una vez leí que en la Biblia Eliseo fue a ungir a Jehú, que fue el rey que destruyó la casa de Acab y mató a Jezabel. Y cuando se fue, los amigos dijeron, ¿a qué vino ese loco? ¿A qué vino ese loco? Le dijeron los que estaban ahí. Eliseo era tratado de loco también, porque cuando venía el Espíritu a él, cuando lleno del Espíritu, cuando venía, los reyes venían a gente a consultarle, les hablaba y no le importaba nada. O sea, no es que no le importaba, no le importaba que si perdía prestigio a los ojos de ellos, no le importaba si le mataban, incluso no tenía miedo a la muerte. No le importaba nada que el diablo le venía a meter miedo porque el fuego quemaba todo eso. No le interesaba perseguir vanidades terrenales, se conformaba con lo que Dios le daba. ¿Por qué? Porque el fuego quemaba todo eso. El fuego quema toda cizaña que el diablo deposita la noche en nosotros. ¿Sabía usted que un pensamiento es un pensamiento errado, malévolo, es una cizaña que el diablo siembra en las personas? Cuando cualquier persona tiene un pensamiento malo y quiere ejecutar un plan malévolo, como esta pandemia, esta enfermedad, hermano, que es un plan malévolo del hombre. Satanás puso la semilla primeramente para que todo esto se ejecutara. Pero cuando una persona tiene el fuego del Espíritu Santo y está avivado, Satanás no puede hacer nada, porque apenas planta eso se quema inmediatamente, esa cizaña. Bendito sea el nombre de Dios. Sigo leyendo un poquito lo que estaba acá. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones y no te avergüences de dar testimonio. Si nosotros avivamos el fuego, nosotros no vamos a tener vergüenza de hablar de Dios. Pero si el fuego está apagado, por los frutos se conoce el árbol si está enfermo o bien. Cuando nuestro fuego, el fuego que el Señor puso ese día, cuando nos bautizó en fuego y Espíritu Santo, si esa porción de fuego está apagada, seremos unos tibios, seremos unos cobardes, seremos unos decanados, andaremos en pensamientos cerrados, en doctrinas cerradas, andaremos en cosas erradas, no seremos un agrado delante de Dios. Por eso que Dios dice, te, te digo, te aconsejo, esa es la palabra, te aconsejo que avives el fuego que hay en ti, impuesto por imposición de manos. Pablo conocía a Timoteo. Pablo había ministrado a Timoteo. Pablo había andado con Timoteo como un hermano. Y cuando Pablo le predicó, él creyó, Timoteo creyó e impuso sus manos y vino fuego sobre él, que hasta Pablo lo sintió en sus manos. Y anduvo con él y Pablo conocía que Timoteo era genuino, porque él ahí lo acabo de leer, dice, eh, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Sabía Pablo que Timoteo era genuino, sabía que era de Dios, pero necesitaba ser avivado, ¿me entiende? Necesitaba ser el fuego que fuese avivado. Hay gente que es genuina, hay gente que son hijos de Dios, son hijos de la promesa, pero están apagados, están muertos, están fríos. Un cadáver, hermano, usted lo toca y no hay calor ahí, no hay calor. Están apagados, por eso no pueden caminar bien. Pero necesitas, hermano, avivar el fuego del Espíritu Santo, esa porción del Espíritu que quedó en ti. Esto es tan poderoso, hermano, que aun cuando la persona sale del cuerpo, aún queda esa porción ahí. Si tú no conoces la historia cuando Eliseo muere y su cuerpo es enterrado, dice la Biblia que en esa misma fosa lanzaron a un muerto que había caído en batalla.
Y cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó, porque aún había porción ahí de la unción de Dios. Imagínese la unción, el fuego que Dios depositó en ti, en Eliseo y en mí. Es un fuego tremendo, que ni la muerte puede ganarle, como pasó en este testimonio cuando lanzaron a ese soldado judío. Tocó los huesos de Eliseo, el cadáver, y volvió a la vida. El muerto ese que había lanzado lo volvió a la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo avivar el fuego? Yo me acuerdo, yo le digo esto, hermano, porque yo me acuerdo que una vez un hermano me contó una historia de que usted conoce que la Biblia dice orad sin cesar. Entonces una varona me contó un hermano que no oraba con su esposo porque se llamaba César. Entonces, como la Biblia dice orad sin cesar, ella cuando iba a orar no oraba con su esposo porque se llamaba César. Entonces yo no quiero, hermana, que usted hoy día se prenda parafina, hermano, porque usted quería avivar el fuego. No vaya a ser que mañana por la mañana en la noticia me salga que ahí en Bulnes, mujer muere de explosión atómica porque quería avivar el fuego que había en ella y me metan preso por enseñar actos terroristas. Porque usted sabe cómo es la prensa, cómo agranda todo lo que no es tan así. ¿Cómo avivo yo el fuego? Escuchando la palabra de Dios. Es importante. La fe viene por el oír la palabra de Dios, escuchar la palabra, pero palabra buena, hermano. Palabra que aún te reprenda tu maldad. Aviva el fuego que hay en ti, aviva el fuego que hay en ti. Porque ese predicador a lo mejor si está avivado ya en fuego, es como una antorcha que aviva la otra antorcha que está apagada. Enciende la otra antorcha que está apagada. Congregándose. Es importante, dice la Biblia, que donde esté el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Congregándose, hablando de Dios, compartiendo de Dios, las cosas de Dios. Uno ahí aviva el fuego, porque también Dios está en medio de ellos. Eso es lo más importante, el original es Dios. Él es el fuego. Y cuando dos o tres se congregan, Dios está en medio de ellos. Y todos ellos son avivados por Dios, alabando a Dios, escuchando música cristiana, leyendo y meditando en Dios. Cuando usted va caminando por la calle, lavando la loza, meditando en Dios, orando a Dios. La oración. Cuando uno ora con fervor, se llena de ese fuego, hermano. Se llena. Esas son las maneras que al menos yo utilizo, hermano, para avivar el fuego que Dios depositó en mí. Leyendo, orando, escuchando una prédica buena no va a escuchar prédica apóstata, hermano, porque lo único que va a hacer es apagarlo solamente. Lo único que va a hacer es llenarse de basura. Lo único que va a hacer es que entre las aguas solamente y llenar y apagar en vez de hacer el efecto contrario, se va a apagar y llenarse de inmundicia. Tiene que escuchar palabra buena, hermano. Que el Señor, pedirle al Señor, guíame, Señor, a un buen predicador, dame palabra buena, dame sabiduría para entender tu palabra. Esas son las maneras que yo utilizo, como le mencioné, para avivar el fuego que hay en mí, escuchando prédicas buenas, leyendo las escrituras, meditando en él, alabando a Dios, escuchando alabanzas, compartiendo con los hermanos, trabajando a Dios. Es importante, hermanos, para los que no quieren trabajar, trabaje a Dios y va a ver cómo su fuego es avivado. Dice la Biblia que cuando Jeremías, lo acabo de leer, sentía un fuego dentro de él, que no lo hacía callar, imagínense, porque cada vez que hablaba había un fuego que crecía dentro de él. Dice la Biblia que habían dos varones camino a Emaú y se les presentó un hombre que estaba escondido a los ojos de él, que era el Señor. Y ellos dijeron en su corazón, ¿no te fijaste que cuando él nos hablaba
había como un fuego dentro de nosotros, como que nuestro corazón temblaba, escuchando la palabra de Dios, palabra buena. Aviva el fuego que hay dentro de ti. Bendito sea el nombre de Dios. Quería leer lo que está en Cantares 8. Cantares 8:6 dice: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni la ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Así, así es Dios, hermano. Es fuego, es fuego. Dios es amor, pero también es fuego, hermano. Las muchas aguas, cuando tú estás lleno de ese fuego, eres como una antorcha humana. Da igual cuánta, da igual cuánta agua el enemigo intente echar sobre ti para apagarte, dice que no podrán apagarlo. ¿Sabías tú que el elemento que permanece sobre todos los elementos es el fuego y no es el agua? Es el fuego. En el centro de la tierra hay puro fuego. Perdón, no en el centro, en la profundidad de la tierra hay fuego. No hay agua, porque el fuego es el elemento que permanece. Por eso dice la Biblia, cuando tú eres un fuego, da igual cuántos océanos, cuántos mares, cuántas cosas Satanás lance sobre ti, porque no podrá apagar aquello. Si tú estás fuerte, si tú estás fuerte como fuego, como una antorcha humana, y no se vaya a prender parafina, hermano. Cuando usted está así, hermano, da igual lo que el enemigo haga, da igual. No podrá apagarlo, dice, y no podrá apagarlo. El mensaje de hoy es ese, hermano. Mantener esa llama encendida constantemente, constantemente. Por eso es importante que nos juntemos. Por eso es importante escuchar palabra de Dios, porque aviva el fuego, como lo acabamos de leer en el testimonio de estos dos varones de Maú, que cuando escucharon la palabra de Dios había un fuego que ardía. Es importante trabajar a Dios, como decía la hermana, no trabajar a medias. El Señor se lo dijo. Trabajar a Dios, ¿qué estás esperando? Trabaja a Dios. Importante ser partícipe de esto, de hablar de las cosas de Dios. Dice la Biblia: y recibiréis poder y me seréis testigos para dar testimonio de mí. A lo mejor usted no tiene don de palabra de sabiduría, don de ciencia, a lo mejor no puede, no tiene denuedo para hablar, no tiene otros dones que no tienen, que tiene otro hermano y usted no, pero eso no le impide dar testimonio de Jesucristo con sus amigos o con la gente que se interesa, obviamente. Avive el fuego que hay en usted, avive el fuego que Dios puso en usted, porque aquellos, hermanos, nos va a dar la victoria, aquello va a quemar las cosas que el enemigo planta de madrugada. Dice la Biblia que de noche vino el maligno a plantar su cizaña en el campo de Dios. De noche vino. Pero toda esa cizaña es quemada, hermano, cuando uno se llena, hermano. Cuando uno se llena verdaderamente, se pone loco, hermano. Yo lo he sentido, hermano. Cuando uno se llena, se vuelve loco, hermano. Y la gente dice: ¿qué le pasa a este trastornado mental? Necesita ir a un psiquiatra, un psicólogo. Pero Pablo dijo: bendita locura. Dijo: bendita locura. Soportar mi locura, sí, un poquito. Pero bendita locura, dijo Pablo. Porque como Juan el Bautista, Pablo y Jesucristo y todos los varones, cuando estaban llenos del Espíritu Santo, se transformaban, hermano, se transformaban. No quedaba diablo alrededor de él en el espíritu que se acercara a ellos. Si sus ojos fuesen abiertos, usted vería esto. Usted vería esto. Cuando un varón que está lleno del Espíritu Santo es como una antorcha, y si usted le pide, permíteme ver aquello, y usted lo va a ver, hermano.
usted va a ver cómo es una antorcha, que no hay demonio que a su paso le resista, porque es el poder de Dios, hermano. No es algo propio, es el poder de Dios, es la misericordia de Dios. Conoceré al valiente, una vez dijo el Señor, conoceré al valiente. Recordar, hermano, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valor, dominio propio, amor de Dios, amor hacia Dios. Y ese amor, escúcheme bien, hermano, ese amor a Dios conlleva por naturalmente a aborrecer lo malo. Si usted dice que ama a Dios, pero está amando el pecado, usted no está lleno de Dios aún, usted no está encendido totalmente. Dios no nos ha dado un fuego profano. Dice la Biblia que cuando los hijos de Aarón metieron un fuego profano al templo, murieron. Ahí lo liquidó Dios al tiro. Los dos hijos de Aarón metieron un fuego dentro del templo profano, que no era el original. Lo metieron al templo y murieron por ese pecado. Pero el fuego que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo, lo acabo de decir, es santo. Es un fuego santo que viene del Padre, porque es el Espíritu Santo mismo. El Espíritu Santo es fuego, Dios es fuego, que nos hace valientes, con amor a las cosas celestiales, con amor a la palabra de Dios, que nos hace fervorosos. Escúcheme bien, hay gente que es fervorosas en las cosas de Dios. Yo he conocido poca gente que es así de fervorosa en el Evangelio, porque sé que mucha gente se avergüenza de ser fervorosos. A lo mejor lo tiene ahí oculto, pero el Señor le dice, no lo ocultes, sino que sea antorcha y párate en medio de tu casa y alumbra, porque no se levanta una lámpara para esconderla debajo de la cama. Pero hay gente que se avergüenza y no quiere expresar eso que hay dentro de su corazón, ese fuego que quiere expresarlo a los cuatro rincones de la tierra. Dios nos ha dado esa valentía, ese fuego para tener un corazón fervoroso, caliente en las cosas de Dios, dominio propio de controlar la carne, de no llevarla en placeres constantemente, sino en disciplina, hermano. Seamos disciplinados, porque el Señor nos ha dado dominio propio. No le dé tanto placer a esta carne, hermano, porque como le pasó a David, de darle tanto placer a su carne, se apagó y cayó en un pecado abominable a los ojos de Dios, a pesar de que era varón conforme al corazón de Dios, pero se había quedado sin combustible, ¿me entiendes? Se había apagado su corazón, la llama se había apagado que Dios le había puesto en su corazón. Pero póngase a pensar que ese mismo David, cuando va a enfrentar a Goliat, era el único que estaba valiente, el único. ¿Por qué? Porque se había llenado de Dios, se había encendido la llama en la soledad, ahí cuando estaba solo pastoreando ovejas. Dios ahí le encendía la llama totalmente y cuando llegó la hora de enfrentar al diablo no tuvo miedo, no le importó nada, no le importó si los filisteos al verlo bajar y ver bajar a un muchachito con un bastón y que se burlaran y se rieran de él, no le importó que su propio pueblo le tratara de loco, que qué le pasa a este loco, cómo va a ir a pelear contra ese, qué le pasa a este trastornado mental, a este fanático, a este cuadrado, a este... Cuánta cosa a mí no me han dicho, hermano. Pero la historia se vuelve a repetir y se volverá a repetir porque la palabra no pasará. David venció por el poder de Dios a Goliat, por cuanto David estaba el único que estaba encendido en fervor, en el fuego del Espíritu de Dios, el único. Y Goliat nada pudo hacer. Dios nos ha dado el mismo espíritu, el mismo fuego, hermano. Tenemos solamente que avivarlo, solamente encenderlo de la manera que el Señor nos ha enseñado. Bendito sea el nombre de Dios.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de, sino de poder, dice, sino de poder, hermano, poder. Cuando el fuego no está avivado, tu don no puede ser utilizado con fuerza. Dice la Biblia que este fuego también repartió dones, este Espíritu Santo repartió dones. Pero cuando la lámpara, tú, la antorcha, que si no está fuerte, ese don no puede ser utilizado correctamente como el Señor, con el poder que debería ser utilizado. Por eso es que el diablo sabe lo que tú eres. El diablo sabe que tú eres un arma fuerte en las manos de Dios. Pero él sabe que si te apaga, poco daño le vas a hacer a él. Pero también sabe que si tú te prendes, le vas a hacer mucho daño a su reino, a su obra, a las regiones en las que estos demonios operan, a las que Satanás envía a cada región que opere. Y te identifican, saben que tú eres un arma poderosa, pero cuando estás fervoroso, fervorosa, ahí eres peligroso. Poder, dice aquí, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, hermano, poder. Yo aún me acuerdo, hermano, los milagros que Dios ha hecho por este cuerpo, por el poder que hay dentro de este cuerpo, de cómo he declarado a los cielos que paren el agua y han parado, y han obedecido al poder que sale de mí. Yo me acuerdo una vez que le dije, detente lluvia hasta que llegue a mi casa, y el mismo instante se detuvo la lluvia. Y puse un pie en mi casa a la media hora cuando llegué, y la lluvia se largó con fuerza de nuevo. Poder, hermano, como que Jesucristo cuando reprendió a los mares y a los cielos y paró el agua. Paró. ¿Por qué? Porque poder tenía, estaba lleno, estaba fervoroso, estaba avivado el Señor en fuego del Espíritu Santo. Poder, hermano, el mismo poder que tenía Él, los ha dado a nosotros, nos ha dado a nosotros. Pero si ustedes en ese don que ustedes tienen, que a lo mejor tienen don de milagro, don de sanidad, don de lengua, don de profecía, si ese fuego no está avivado, no puede ser utilizado con poder. Ustedes como instrumento y yo, si no estamos avivados en el Espíritu Santo, no podemos ser utilizados correctamente con poder delante de Dios y delante para enfrentar a los demonios. A mí me pasa también esto, cuando tengo que predicar, yo sé que no puedo ir ya, a ver, ¿a qué hora empieza el culto? A las 9, ya, 5 para las 9, yo me pongo ahí a orar. No, yo sé que si voy así a la guerra, me van a liquidar, hermano. No, no voy a poder hacer nada, hermano. Voy a entrar y voy a salir huyendo, hermano. O sea, no voy a saber qué decir, hermano. Yo he visto esto que ha pasado. Una vez a un hermano le dijeron, hermano, usted predique. El hermano sabe qué predicar, hermano. Lamentablemente no sabía qué predicar, hermano. Me dio un poquito de penita, pero un soldado de Jesucristo debe estar preparado en todo momento. ¿Me entiende? Yo sé que para trabajar delante de Dios necesito llenarme, necesito encender. No quiero meterme en la palabra llenarme porque también el Señor lo representa como aceite, si no me quiero concentrar de la manera que Él lo predicó aquí en Timoteo. Tengo que encender el fuego, avivar ese fuego que hay, porque cada día el diablo, a través de sus afanes, de sus entretenciones, a través de la carne que es su amiga, lo empieza a apagar de a poco. Pero ahí es cuando uno tiene que avivar el fuego que Dios depositó el día que nos bautizó. Yo tengo que hacer eso cada vez que yo vengo aquí, y no solamente aquí, sino cuando tengo que ir a algún lugar y estar siempre, no solamente cuando te toca hacer algo, sino que siempre, hermano, siempre hay que estar conectado con Dios. Ahí siempre estar avivando este fuego.
y no avergonzarse, hermano. Es que tampoco este fuego te va a hacer a ti vergonzoso, sino que te va a hacer valiente a la hora de hablar las cosas de Dios. Y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no te avergüences en dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice acá, preso suyo, sino que participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra, hermano, ha sido dicha. Avivar el fuego que hay dentro de nosotros es lo que nos va a dar, es el combustible, hermano, del motor, el combustible de este corazón que a lo mejor es conforme al de Dios y por eso sientes un apego a las cosas de Dios. Sí o sí necesita el combustible para avanzar. Sí o sí necesita el fuego avivado, como si fueses una locomotora, hermano, que funciona a carbón y necesita fuego para avanzar con más fuerza. Y nada lo detiene, nada, absolutamente nada, hermano. Que el Señor nos bendiga, hermano. Me gustaría estar aquí hablando varias cosas, pero creo que ya he dicho todo el mensaje que el Señor me entregó en este día. Tengo más mensajes para entregar los siguientes días y que lo iré entregando conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Y esperando que este tema le haya sido de confirmación y de edificación, hermano, edificación, que se complementa con el mensaje anterior cuando hablábamos del corazón. Ahora hablamos de este fuego, hablamos del motor, ahora hablamos del combustible, hermano, que lo pueda entender con palabras de ciencia, porque las cosas que el Señor ha creado y la sabiduría que le ha dado al hombre viene de Él también. Así que el Señor que nos bendiga en este día y entrego el culto a mi hermana Ivonne, que el Señor la bendiga Amén. y amén. 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 Aquí estamos escuchando la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga, ¿cierto? Hermosa palabra. Bella palabra que el Señor nos entregó. Aviva el fuego del Espíritu Santo. Hermosa, ¿cierto? Vamos a orar. Le vamos a pedir a Dios que Él nos selle esta palabra en nuestro corazón y podamos digerirla, ¿cierto? Y clamar al Señor para que el fuego del Espíritu Santo se avive en nuestros corazones, que Él renueve, ¿cierto?, nuestra fe, renueve su espíritu, ¿cierto?, quede renovado con la palabra del Señor. Padre amado, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque usted